Hola. Y dos cositas, total, esto ya igual queda grabado, después cuando lo pongo. Eh, primer cuestión, antes que me olvide, esta figura de Guiñes corriendo con gorrito a lo pilú. En un artículo yo vi que la idea, primero que era una idea muy común en aquella época usar, frente a las inclemencias de la temperatura, ¿sí? Gorritos blancos. Los paisanos nuestros usaban el famoso pañuelo anudado. O sea, no existe eso. El último maratonista que yo vi correr con un pañuelo blanco con 4 nudos fue Alfredo Aguirre en 1977 en La Pampa. Era el único. Y dicen que Guíñez usaba el gorrito blanco en homenaje a Zavala. Ah, mira. No sé si viste la foto del gráfico, los abrazos de los fondistas y demás, que hay unas tapas que tienen unos gorritos con los colores de Argentina, como que eran parte de la indumentaria oficial. Viste que tenía un gorrito como de ciclista con una visera muy cortita. Y otro dato que se perdió con el tiempo, que fue moda durante los 30 y creo que llegó hasta los 50, correr con el trapo en la mano para secarse. Que después se pasó por la muñequera de tela, pero bueno, se ve que se te cortó el micrófono, Charlie. Se te cortó el micrófono, Charlie. Sí, Ahí se está. conoce. La Sí, muñequera me de parece tela, que... de toalla, perdón, que era para secarse la transpiración. La década del 80 fue la década hippie con las vinchas de toalla. Y ahora, ahí está, mirá, un gorrito parecido a New ese que está York. mostrando, pero ese es de New- New- ciclista. sí, de New York. New York City. Mirá, pues yo tenía el de. Sí, yo tenía el de. O el de Boston, no me acuerdo, uno de esos tenía, que me habían traído de Mirá regalo. vos. Mirá vos. No, que me habían traído de regalo, yo no corro, olvídate, es aburridísimo. Es la muñequera de toalla, ¿no? Se utilizaba después la vincha de toalla, y hoy llevan tantas cosas que ya no se puede describir. Me parece que Gailí, cuando entra a la pista, entra con un pañuelito en la mano. Exactamente, y quien corre toda la carrera, que se nota muy bien con el pañuelo, es Quaison, el ganador de Berlín del 36. Dos cositas. David Ver, hoy me mandó un audio. Sí. Él es delegado de UTE y él tiene Ajá. mucho trabajo. Entonces me dice que apenas pueda, él tiene intención de retomar, aunque sea una dosis. Así que me dice que por favor me pide disculpas, pero está con un tema sindical con esto de las clases presenciales ahí en el Sí, sí. instituto. No, es una batalla. Yo estoy en el grupo de WhatsApp, es una batalla campal que no termina y tiene muchísimos problemas, está muy estresado el amigo Ber. Y el otro que mandó saludo y hoy no podía estar porque está en mudanza es el profesor Enrique López de Santa Rosa La Pampa. Ajá. Y dice, hoy no voy a poder estar, después lo veo por él. Él está siempre, Quito está siempre.
Así que, ay, yo me olvidé algo, pero bueno. Bueno, Bueno, hay una anécdota cuando, muy sí, conocida en la pista de atletismo con Yebra, Cataño y Osvaldo Suárez. No voy a nombrar el atleta que estrenaba un reloj para correr maratón. Y ese día yo estaba, soy testigo de eso. Osvaldo Suárez me mira y me dice, se lo voy a hacer sacar. Se acerca el atleta y le dice, Osvaldo, con este reloj, y el tipo del reloj le marcaba hasta los latidos del corazón. Y Osvaldo lo mira y le dice, ¿vos vas a correr con ese reloj, el maratón? Sí, claro, porque me lo compré para... Vos no sabés lo que pesa ese reloj en el kilómetro 32. Te va a hacer abandonar. Dice, una vez que vos pasaste el muro, el reloj ese pesa como 4 kilos. No va a ser tu... Bueno, síntesis, pobre tipo, no pudo usar el reloj para correr el maratón. Ahora son más Así que bueno, livianos, Colo. mira, ¿eh? te cuento, Ahora son más porque livianos, después, no pesan. sí, Claro, pero igual, ¿viste? igual no te hacen correr más. Te cuento, ya que me lo dijiste, ¿por qué me olvido después? Con respecto al reloj, Sudamericano 1985, Santiago de Chile. Vamos a correr maratón. Viene el delegado, ¿cómo se llama? El entrenador, el jefe de equipo de los fondistas, porque esa vez Argentina mandó 5 fondistas. Uno de contrabando, a uno pobrecito, la confederación, porque hubo un selectivo. El selectivo fue cuando corrimos, ¿cómo se llama? En Monte Grande, el Tano corrió, D'Angelo corrió en Monte Grande, entró segundo. Corrimos en Monte Grande y los 5, era el selectivo, porque antes era así, era una sola carrera y se terminó la historia. Y los 5 primeros íbamos. Que cuando vamos al viaje, faltaba uno y entró uno de Santa Fe, que no había corrido selectivo. Tranquilo, ya empezamos con kilómetros, no importa. Llegamos a la carrera, Osvaldo era el encargado del equipo de fondo, de maratonista. Y vamos a largar 15 minutos antes y dice, está prohibido usar relojes. ¿Cómo está prohibido? ¿Cómo? Está prohibido. La dirección del evento prohibió usar relojes porque dice que no sé qué, el cronometraje, no sé. Una historia insólita. Así que corrimos sin relojes, pero yo puteé hasta la largada. Y me acuerdo que Osvaldo se puso a los 10 kilómetros para decirnos los tiempos. Y no lo vimos nunca más, nos perdimos. Un desastre. Esa maratón fue un desastre. Mirá la locura que ocurre en un evento. Me voy a contar más anécdotas. Bueno, ya. ¿Está Vamos Carlitos? a, sí, vamos Y a bueno, Helsinki, 1952, contexto histórico político del momento. Pa. Dale, Villar, tuyo. Carlos Villar. no Está tenés apagado. micrófono, Carlitos. Estás sin el Está micrófono. muteado. Vamos. Ahí sí. Ahora Ahí sí. está, dale. Bien. Bueno, buenas noches a todos los amigos y compañeros. Bueno, me toca a mí entonces arrancar por la década del 50, más precisamente por el 52, para que luego el profesor Orué y el gran relator que tenemos, Pablo Martínez, sumado al resto, Colo, Pablo Colo, Colo Martínez, Perdón, Pablo es mi disculpe. hermano. El hábito habla con su hermano, Martínez, discúlpeme. El bueno. Y bueno, eso lo dice usted, no sé si están así, pero no importa. Bueno, año 1952, Finlandia, capital de Helsinki, norte de Europa, Suecia al lado, Dinamarca abajo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y lo que decía el señor Orué y el señor Martínez, estamos en el mundo bipolar que ya había comenzado a partir del año 1945. Entonces, ya el 48 y estos Juegos Olímpicos de Finlandia se determinan en ese mundo donde el capitalismo y el comunismo se están enfrentando. Muchachos y señoritas, tenemos acá, eso lo pudimos ver nosotros cuando éramos pequeños
en los dibujos animados de la década del 60 de Marvel, donde el Capitán América peleaba contra ese enemigo, ¿no? Chino, ruso, el Hombre de Hierro, el Agente 86 contra, en fin, todo lo que Hollywood nos enseñó de ese mundo bipolar y que nosotros en aquel momento realmente teníamos muy poco, lo veíamos muy lejano. Pero ¿qué sucede? Que Finlandia tenía posibilidad de ser sede de Juegos Olímpicos en la década del 40, creo que Martínez lo puede explicar mejor que yo, y por el tema de la guerra obviamente se suspende. Ahora, hay un dato interesante sobre Finlandia. Finlandia, en la etapa previa a la guerra, tiene un vínculo muy fuerte con la Alemania nazi, y por dicho motivo colabora con los nazis. De hecho, utilizan el mar Báltico para realizar sus ataques. ¿Qué le va a valer eso? Que cuando termine la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas consideran que tiene que pagar gastos de guerra. Pero aquí que Finlandia es un país agrario, no tiene industrias. Hoy hablamos de Nokia, de la industria petrolera finlandesa, pero en aquella época estamos hablando de un país netamente agrario. Pero ¿qué sucede? Que como hay que pagar, y la Unión Soviética había logrado un desarrollo industrial, todavía está Stalin vivo, muere en el 53, muy importante, colaboran para el desarrollo industrial y proveerse de productos que la Unión Soviética necesitaba y indirectamente favorecer el desarrollo de Finlandia como una especie de elemento que sirve al avance del comunismo sobre la Europa occidental. ¿Esto qué quiero decir? Que la va transformando en muy poco tiempo en un país con proceso industrial desarrollado y por ende con una migración muy importante del campo a la ciudad, muchachos, chicas, como pasa siempre. Cuando hay industria en un país, la gente del campo habitualmente se toma el raje porque la plata es mayor en la ciudad y se va a la fábrica. Esto ocurre en todas partes y ocurrió en todas partes del mundo. Eso es lo que vive Finlandia en aquel momento. Finlandia, por ende, entonces, hasta el año 1990, va a ser un aliado de la Unión Soviética, no va a estar tan dominado como otros países, lo van a estar, va a tener una política económica vinculada a la Unión Soviética, pero dentro de un capitalismo de Estado muy fuerte, muy predominante. Ahora bien, ese es el país organizador, pero lo explicarán mejor los amigos. El Comité Olímpico permite que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas participen de los Juegos Olímpicos. Y está Stalin como líder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que había logrado un gran desarrollo industrial y que va a participar de manera importante después de muchísimos años en un Juego Olímpico. Pero en otro lado tenemos a la otra potencia, a los Estados Unidos. Y en el año 1952, el presidente tiene un nombre conocido, se llama Truman, Harry Truman, que era del Partido Demócrata, igual que el presidente actual, demócrata. Ahora bien, a fin del año 52, después de los Juegos Olímpicos, va a haber elección y va a ser derrotado Truman. Y va a ganar Eisenhower, que fue uno de los mejores generales norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Doy unos datos que pueden resultar interesantes de la campaña política de aquella época en que se va a asentar en gran medida el triunfo de Eisenhower. La economía andaba bárbaro. Se ve en la película norteamericana de la época, los muchachos viajando por todos lados, una casa de la hostia, vacaciones, esos autos que ustedes los tienen muy vistos, muy coludos, muy gastadores de combustible, en ruta por todos lados, es decir, un Estado norteamericano de excepción en cuanto a la situación económica. Entonces, ¿cómo miércoles gana las elecciones el Partido Republicano? Primero, diciéndole que en Corea Estados Unidos no tiene el rol que corresponde y que por lo tanto no tiene el protagonismo necesario que lo lleva a ser la potencia mundial. Primer punto. El segundo punto, ¿cuál es? Una campaña muy importante de los medios de comunicación, donde acusan al gobierno demócrata de corrupción. Sale por todos lados. Y el tercer punto, Martínez, para vos, tercer puntito, es que aparece un senador norteamericano, Darty McCarthy, que comienza a marcar a todas aquellas
personas que dicen que están vinculadas al comunismo y que están laburando dentro del gobierno, en el teatro, en el cine, para llevar el comunismo a los Estados Unidos. Y que por lo tanto era una lucha de los republicanos contra el avance del comunismo en los Estados Unidos. Casi que suena a conocido por esta zona. Cualquier semejanza, Carlito, con el 2015 es pura coincidencia. Bueno, usted lo dice, Martínez, pero yo lo tuve que leer para acá contar acá a los amigos, a Ricardo que me está mirando ahí como diciendo, este me está jodiendo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Leonardo está mirando arriba también y de paso me está escuchando a mí, así que bueno, vamos a ver si River tiene suerte. Bueno, no sé si es casualidad, pero los hechos lo pueden establecer y pueden ver quién era McCarthy, y de ahí el término macartismo, entre otras cosas que queda como término presente en el vocabulario político. Y vos fíjate otro detalle, el ganador de la carrera, la locomotora humana Emil Zatopek. Zatopek es checoslovaco. Un detalle muy importante, Checoslovaquia en ese momento es un enclave muy importante del comunismo. Es decir, el comunismo o el Partido Comunista gobierna Checoslovaquia. ¿Sin autoritarismo? No, con autoritarismo. Ahora, ¿por qué entonces Checoslovaquia quedó bajo la órbita comunista? Un detalle. Previo a la Segunda Guerra Mundial, si agarran los libros de historia, tanto Polonia como Checoslovaquia van a ser invadidas por Hitler y Francia, Inglaterra, Estados Unidos miraron para otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Dijeron, bueno, dejaron al loquito que se agarre. Entonces la excusa ¿cuál era? Que había población de origen germana en los Sudetes, una región importante, y en Bohemia, y que por ende había un derecho natural de la raza aria. Bueno, toda esa justificación racial, económica e ideológica que imponen para poder avanzar en la ocupación. Ustedes saben que con la ocupación vino el saqueo, la tortura, el robo a las fábricas, ¿estamos de acuerdo? Y la explotación. Entonces todo eso a los checos, sumado a la persecución a la mayoría eslava, no les resultó gratis. Por ende, son considerados los rusos sus libertadores y hay un periodo importante post-45 donde es muy influyente el comunismo en Checoslovaquia. Algunos me dirán, pero en ese sentido se rebelaron contra los rusos. Bueno, pero eso es película que la vamos a ver más adelante. No es tiempo actual. Y por último hablamos de la Argentina. La Argentina es esa Argentina del 52 donde está el peronismo en el gobierno, donde hay un segundo plan quinquenal y un detalle a tener en cuenta, Fito Cabrera, Martínez y al resto, que 2 días antes, creo, del maratón, se comunica la muerte de Eva Perón. La noche. Y para atletas como Cabrera y para Adorno, que eran hombres de la causa, eso evidentemente, igual que a la delegación, la había afectado tremendamente. Eso por lo menos son los comentarios de época. Pero ese país del cual estamos hablando tiene un modelo económico donde el Estado tiene un rol muy fuerte, llamamos Estado keynesiano, y que, por ejemplo, había sufrido 2 sequías que van a ser las más importantes del siglo, 49 y 51. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que la balanza de exportaciones cae, que hay menos cereal y menos carne, por lo tanto se genera un proceso inflacionario que no se conocía hasta ese momento. Y había que lograr mantener el rubro divisas, por lo tanto comienzan a aparecer elementos sustitutos y ferias en distintas partes de la República Argentina. Y otro elemento importante es que mi vieja recordaba, como malos tiempos, malas cosas de la época, aparece el azúcar negra. Claro. Sí. Exactamente. Mamá siempre decía, tan bueno que era, ni había azúcar negra. Bueno, evidentemente había una crisis de aquel tipo y se reemplaza la azúcar blanca por la azúcar negra. Y los consumos de carne, como el de pollo y pescado, que se estimulan para reemplazar la carne vacuna, para poder tener margen de exportación y tener divisas. Entonces hay toda una trama que genera un proceso inflacionario. Y estamos además, amigos, en el segundo plan quinquenal. Quinquenal significa plan de 5 años de desarrollo, donde el Estado traza una política de industrialización pesada. Liviana es cuando se estimula la industria mejor dicho, industria liviana es heladera,
radio, lavarropa, lo que se llama línea blanca, y automotriz en parte. La segunda, la pesada, es cuando se desarrolla, por ejemplo, Astilleros Río Santiago, que comienza a producir barcos para Elma, que se va a convertir en esos años en la 10ª flota más grande del mundo. Ahora digo porque no tenemos flota. Estamos de acuerdo, no tenemos flota bajo ningún punto de vista. Tenemos fabricación de locomotoras, la FADEL, allá en la zona del Retiro, la fábrica argentina de locomotora, que va a ser desguazada en el 55, y que va a fabricar 2 locomotoras que van a ser 2 de las más importantes, la Argentina y la Justicialista, que van a ser desguazadas luego, pero que van a ser de diseño nacional, del ingeniero Sacayo, también perseguido después del 55. Fábrica de tractores Pampa, aparecen los rastrojeros, entre otras cosas, y aparece el Pulque, el 4º avión a reacción del mundo en esa época, donde también tenemos que decir que hay una situación no menor, que es la epidemia de polio mielítica que aparece en 1952, donde la Argentina tiene que importar respiradores que no fabricaba en el país para poder sostener esa población juvenil. Se dice que el virus viene de los Estados Unidos por los viajeros, lo traen los viajeros de las clases altas, pero no había manera de combatirlo hasta que aparecen las campañas y la vacuna Sabin a fines de los 50, que realmente son y principios de los 60, que son las que ponen coto a esta epidemia tan importante que le costó la parálisis y en algunos casos la muerte a tantos argentinos. Carlitos, ¿de qué origen Diga. era la vacuna Sabin? Martínez, no tire piedra. Usted sabe que Sabin venía historia- de allá de la zona de Europa Oriental. Era Después rusa la Estados vacuna Unidos. Sabin. Bueno, pero Antes, perdón, por las dudas nomás, porque después viene la crítica. Me parece que antes de la Sabin vino la vacuna de Jonas Salk. sí, Sí, señor. también. La sal, sí, señor. Año ¿Sabés lo que- 57. ¿Sabés lo que 57. dolía? ¿Sabés lo que dolía? No sé Acá, tan viejo, Orbe. bueno, no importa. Ruiz se la debe haber dado en la piernita, te la dejaba, Pachiflamón, te la dejaba dura, en Ruiz está serio. mirando la pantalla y está viendo a ver si River gana. No creo, ¿eh? No. No creo. No. Te va a romper la batalla. Bien. Una pregunta, Carlitos. ¿Stalin no había intentado invadir Finlandia en la Segunda Guerra Mundial y fracasó? Sí, señor. Ah, está bien. Después llegan, claro, porque era un enclave alemán en aquel momento. Claro, por eso. Martínez, sí, señor. Fracasa. Hay una resistencia muy grande, pero fíjate vos que, como te digo, perdieron, les tocó pagar, y obviamente todos sabemos, el que gana pone las condiciones. No tenían de dónde. Y ahí es cuando se forma la cortina de hierro. Exactamente. Y fíjate vos, otro detalle importante, que me estoy olvidando de la Argentina, porque se forma la cortina de hierro en esa época, se va a conformar lentamente el proceso de la OTAN, que no es inmediato, Claro. pero va en camino a una unidad alemana. Recordemos de Unión Europea, perdón, entre otros detalles, porque Estados Unidos ya había puesto mucha plata a partir del 48 para recuperar Alemania. Si usted agarra documentales del 45 al 48, el milagro alemán no había aparecido todavía. El llamado milagro alemán aparece cuando empezaron realmente a poner mucha plata. El plan Pero Marshall. Claro. Alguien tenía que poner la plata si era un país que estaba devastado. ¿De dónde se iba a recuperar? Si no le daban soga. Lo que pasa es que recuperar una manera de frenar el avance del comunismo hacia la Europa occidental. Entonces, y mirá qué detalle importante que mencionaste y me haces acordar, que muchos de los logros de ese modelo de capitalismo que no era el neoliberal, es vamos a darle mejores condiciones a los laburantes para que no se nos pase para el otro lado. Digo esto porque después algunos dicen, ¿cómo se maneja el mundo? Y el mundo se maneja por fuerzas de intereses permanentes. Claro. Ante un cuco le pones otro cuco en el costado para ver con cuál te sale mejor. Entonces, ante el temor del avance del comunismo, ¿estamos de acuerdo? El capitalismo le da el famoso etapa de oro, que le llama, o capitalismo del bienestar. Entonces los patrones toleran mejoras,
guarderías en los trabajos, las vacaciones, legislación laboral. Cuando se vino el muro abajo, dijeron los muchachos, bueno, vengan neoliberalismo, lo barremos a todos. La que le dimos se la sacamos toda juntita. Entonces hay que entender desde ese lugar, y me hiciste acordar un pequeño detalle que vale la pena porque hablamos de unidad y de bloques, y en el año 52 el general Perón plantea el ABC. A, B, C. 3 letras. Argentina, Brasil, Chile. Porque muchos hablan del Mercosur, pero el primer antecedente de intento de mercado común en América Latina lo goza Perón en 1953. Se reúne con los presidentes, con Getúlio Vargas, que extrañamente se asesina, perdón, me equivoqué, se suicida en el 54. En el Exactamente, exactamente. Y el general Ibáñez en Chile, porque dice que a pesar de las diferencias ideológicas, había que armar un bloque para defenderse de los futuros, de los intereses de los países poderosos. Punto. Bien. Bueno, empezamos, ¿te parece, con Helsinki hasta que se corte, Charlie? Sí, una sola cosita. Tengo una Bien. pregunta. Sí, A perdón. ver, Álvarez. Silvio. Sí, no sé si alguno de ustedes tiene, hoy parece imposible que suceda, ¿no? ¿Cómo un país como Finlandia, o una ciudad de Finlandia, llega a ganar la sede del juego? Porque, en teoría, te estoy hablando de un razonamiento de lectura nada más, ¿eh? Se presentó Japón. Finlandia había ganado en el 40. En el 40, Colo. En el 40, claro. Finlandia había ganado en el 40. Pero cuando se reinsertan, cuando vuelven de la guerra, estaba Finlandia, pero también se había presentado Japón. Y a los japoneses lo tenían ahí. Todavía no había mucha confianza. Entonces se la dan a Finlandia, que ya la tenía la sede en 1940. Eso por lo menos lo que dicen los libros oficiales. Exactamente. Lo que sí es interesante es que el Comité Olímpico Internacional empezó a reconocer varios países. Bueno, de hecho, Alemania y Japón, que estuvieron ausentes en Londres. Y en el caso de Alemania es muy interesante porque aparece la República Democrática Alemana, pero también aparece... que no se puede presentar. No, la comunista que le dan de baja por comunista. Exactamente. Y hay otra que es el protectorado del Sarre, Exactamente. que creo que se disuelve en el 55, una cosa así. Sí, señor. Y otro dato interesante es que China se presenta con dos países, con los comunistas y con los nacionalistas. Entonces, el Comité Olímpico, claro, no es lo mismo tachar a Tailandia que a los chinos, les deja entrar a los dos, pero 2 días antes de la inauguración de los Juegos, la China nacionalista que se había refugiado en Taiwán se manda a mudar de Finlandia y queda la República China. Y Rusia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, comienza el reinado en la gimnasia artística por 40 años. Por eso el comité fue acomodando los tantos, porque el gran temor que tenían era que dentro de las competencias se armara una batahola por la guerra sucia. La guerra fría. Por la guerra fría, por la guerra fría. Pero bueno, no pasó a mayores durante la competencia. Después ocurrieron otros problemas. Perdón, un detalle ya que preguntó acá el amigo. En el caso de Alemania, recordemos que Alemania está dividida, Berlín está dividida en 4. Claro. Está la Berlín comunista, estamos de acuerdo, la que se llama República Democrática Alemana, la región Berlín con el muro famoso que va a ir después, que se va a convertir en el 61, pero hay divisiones para pasar. Está la región que vos mencionaste justamente, Colo, la del Sarre. Alemania, exactamente, el Sarre. Está la región francesa, la región americana y la región inglesa. Y del otro lado, como dijimos, la región oriental o comunista, donde el muro se va a construir a partir del 61, pero la división ya es existente y es predominante. O sea que hay cuestiones políticas dentro de una misma ciudad,
donde familias van a quedar de un lado y la otra parte de la familia queda del otro y no se van a ver por un montón de años. O sea, Y un miren de dato qué mundo loco estamos hablando. Y un dato que encontré de la Argentina que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Son datos, contra eso no se puede decir nada. En el 52, Argentina lleva 15 atletas. En el 56 lleva 2. Lo explicamos en el 56, Martínez, yo le... Sí, le- sí, le pero prometo que es para tener en cuenta porque ese retraso provocado por la dictadura militar nos llevó a un atraso hasta el año 1984. Es decir, lo que han hecho en el 56 fue demencial. Realmente las dictaduras cívico-militares han hecho que nosotros no tengamos un país soñado. Completo. Perdón, No, sí. si me permite Sí, una don cosa, Orué. Orué, una cosita. Sí, dale. En todo caso, llegado el momento, yo explicaré la cuestión del contexto económico y social del momento, y seguramente los amigos que ahora van a tener un poco más de curiosidad por el tema, van a poder hurgar y a preguntar un poco mejor sobre cómo miércoles pasó de tener esa dotación de atletas y qué tipo de atletas, para que todos ellos parezcan prohibidos y se corten los recursos, no solamente para el deporte, sino para otras áreas de la actividad económica, social y cultural del país, que realmente es un tema interesante porque para nosotros que somos atletas nos puede explicar por qué pasó lo que pasó tal cual mencionaste, o darnos un acercamiento, si vos querés, Martínez, Orué y a los amigos, de qué pasó en esa época, ¿no? Seguramente Fito va a tener una vivencia porque le va a llevar por el padre, ¿no? Dos cositas. Un símbolo de los cambios geopolíticos, tantos cambios en los Balcanes, en Europa, creación, eliminación de entidades políticas o naciones, lo da en maratón. Los finlandeses, sus mejores corredores iban a buscar sus marcas a lo que se llamaba la maratón de Viipuri. ¿Dónde queda? Ahí donde está el mar Báltico, ahí donde está el Golfo, enfrente de Letonia, Lituania, Estonia. Bueno, ahí en un rincón estaba el pueblo, la ciudad de Viipuri, ahí iban los... El problema es cuando eso pasa a ser de los rusos, la Unión Soviética, y pasa a ser no Viipuri y Vibor. Entonces van a tener que buscar sus marcas de maratón, parece que tenía buen recorrido, a otro lugar. Ese es un punto. Ahora que dijeron 1956, aprovecho para rendir mi homenaje a un amigo fallecido el viernes, el profesor Emilio Gutiérrez, altísimo docente de básquetbol, director de la Escuela de Desarrollo Escolar de la Confederación Argentina de Deportes y autor de una obra maestra que se llama 1956, donde habita el olvido, que desentraña, desmenuza el genocidio deportivo del 55-56. Es autor del guión y la investigación de la película Tiempo Muerto, que explica justamente eso, la desaparición de la primera generación dorada. Vamos, nos quedan 6 minutitos. ¿Te parece? Voy Dale. a dar algunos datos de Zatopek antes de hablar, de meternos en Helsinki propiamente dicho. Lo dejamos Buenísimo. para la próxima clase, que es muy interesante. Datos que me sorprendieron, porque Zatopek de 3.000 metros a 10.000 tuvo 75 victorias seguidas. Desde el 12 de septiembre de 1948 al 11 de julio de 1951. Tiene, contando 3.000, 5.000, 10.000, distancias más largas y maratón, 216 victorias seguidas. Por lo tanto, en la historia del atletismo es el atleta que más veces ganó. Es impresionante. Y un dato que lo saqué de un diario español que me pareció muy interesante. Zatopek en los Juegos de Helsinki en 1952 corrió 62.195 metros, tuvo 142 rivales y ganó 3 títulos en 7 días. O sea, lo que hicieron fue sumar
todas las distancias que corrió en 7 días, con la cantidad de rivales que tuvo, y un hombre extraordinario que dejó una frase de las tantas que dejó, que cuando le preguntaron si él era el mejor del mundo, dice: gano porque las guerras acabaron con los mejores deportistas e impidieron que salieran nuevos corredores. Simplemente soy el menos malo. Todo el mundo puede comprobar mi estilo, muy lejos del de los grandes atletas que ha habido en el mundo. Un fenómeno, un fenómeno. Fue el tipo que descubrió que el descanso es parte del entrenamiento. Porque antes de Helsinki 1952, él, haciendo un trabajo de fuerza, que cuál era llevar a Babucha, su mujer, así hacía los trabajos de fuerza. Algunos le pagan a un personal trainer y se anotan en un running team para hacer trabajo de fuerza. Zatopek llevaba a Babucha, a su mujer, le agarró hernia y tuvo que parar su entrenamiento y estuvo 15 días antes de los Juegos parado de ese entrenamiento. Lo que llevó a comprobar que, como se dice siempre, el descanso es parte del entrenamiento. Aquel atleta que sabe descansar de sus esfuerzos en el entrenamiento tiene un rendimiento diferente a la hora de competir en el alto rendimiento. Es muy interesante, búsquenlo, googleenlo, la carrera de 5.000 metros de Helsinki 1952, la carrera de 10.000, y el maratón es otra historia. Lo vamos a contar y voy a intentar explicarles. Vamos a hacer paleontología de maratón. ¿Por qué Zatopek no pudo hacer el récord del mundo? Porque era un tipo que estaba en condiciones de hacer 2 horas 15. Tiempo que hiciera después en los Juegos Olímpicos Abebe Bikila en Roma. Pero Zatopek podría haber hecho esa marca. Y vamos a analizar la carrera de Reinaldo Gorno y de Delfo Cabrera, que la carrera de Reinaldo Gorno fue casi perfecta. Simplemente lo tuvo a Zatopek. Así que eso lo dejamos para la próxima. Sí, Carlitos. Una pregunta. Cuando 2. usted, el amigo Zatopek, ¿cuánto pesaba la señora Zatopek? Porque acá la gente va a decir, bueno, hago entrenamiento con mi señora, me la llevo a Babucha, pero ¿cuánto? Bueno, no tengo ese dato, pero sí te puedo decir que era un tipo que entrenaba con las botas del ejército. Ahí, Orwell sabe, me parece. 71.500. Ahí está, bueno. Googlealo. Escúchame. No, la señora de Zatopek fue campeona olímpica de jabalina. De jabalina, exacto. En el 52, perdón. Ojo. No, sí, no sí, sería sí. muy grandota. No sé, pero Zatopek tampoco era muy grandote. No, por supuesto que no. Como dato anecdótico, vamos a adelantarnos en la vida de Zatopek. Zatopek termina como recolector de residuos, porque después del retiro de los comunistas en Checoslovaquia, por diferentes razones políticas, lo obligan a hacer la recolección de residuos de una cantidad de cuadras. Los vecinos, sabiendo que el recolector de residuos era Emil Zatopek, ellos mismos hacían el trabajo. O sea que lo que la política quiso, en este caso, hacer olvidar, el pueblo lo respetó y lo mantuvo fresco. Así que Zatopek, como recolector de residuos, nunca hizo el trabajo que le habían encomendado, porque la gente le hacía el trabajo por él, reconociendo todo lo que había dado para Checoslovaquia. Vino acá a la Argentina en el 82 y bueno, después esa es otra historia. Buenísimo. Listo, ya se va a cortar, así que retomás directamente con la carrera y el evento, ¿no? Sí, señor, perfecto. Y después hablamos de lo que usted quiera. Perfecto. No, me hizo acordar la anécdota de Epaminondas, el más grande general griego. Lo castigaron los políticos y lo mandaron a recoger la basura. Y la recogió tan bien que nunca estuvo tan limpia Atenas. ¿Te gustó esa anécdota? Muy buena. Se la contaba un amigo mío esa. Esa es muy buena. El tipo era el cargo, no el cargo para el tipo. Qué grande. Acá enseñamos todo, ¿eh? ¿Qué lo parió, che? Bueno, nos vemos, muchachos, la próxima. Sí. No, despedite vos, Charlie.